Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a seguir con el curso de transmisiones automáticas y hoy día vamos a repasar y a estudiar cómo está incorporada la electrónica en las transmisiones automáticas, es decir, cómo trabaja la unidad de control del motor con la unidad de control de la transmisión y otras que tiene nuestro vehículo. ¿Quieres saber más? ¡Escucha! En el cambio automático, el par es transmitido por el aceite hidráulico en el convertidor de par. También los émbolos de distribución de frenos y embragues se accionan hidráulicamente. Esta es la razón de que los primeros cambios automáticos exigiera también un procedimiento hidráulico para materializar la lógica de la selección de marchas. En aquellos tiempos los estados de servicio del vehículo eran registrados por elementos hidráulicos, neumáticos y eléctricos. A continuación eran convertidos en presiones y provocaban una correspondiente selección de marchas. Informémonos sobre los sensores hidráulicos. La válvula reguladora de la presión de mando reproduce la posición del acelerador. Con el interruptor de sobregas montado en el acelerador se da la señal para cambiar a marcha inferior y retener las marchas. La válvula de regulación de presión moduladora, denominada también mariposa, proporciona una presión dependiente de la presión del tubo de admisión, con lo que reproduce la carga del motor. El regulador centrífugo proporciona una presión hidráulica que refleja la velocidad del vehículo. Es impulsado por el árbol secundario del cambio. El conductor selecciona todas las gamas de marchas con la ayuda de la palanca selectora y de la corredera de la misma. En el curso de la evolución de la electrónica aplicada de la tecnología automotriz, los elementos hidráulicos, neumáticos, mecánicos y eléctricos fueron siendo reemplazados por los correspondientes elementos electrónicos que vamos a estudiar a continuación. Sin embargo, algunos componentes siguen trabajando como antes. La palanca selectora sigue gobernando mecánicamente las funciones básicas P, R, N y D. La posición de la palanca selectora asignadas con cifras son registradas sin embargo por un interruptor inhibidor de posición electrónico. La selección de marcha es calculada digitalmente por un microordenador integrado en el control electrónico del cambio. Los elementos de mando son excitados sin embargo hidráulicamente por las válvulas del bloque de distribución hidráulico. El control hidráulico del cambio se convierte en un control electrónico hidráulico. El control electrónico del cambio, conocido por sus siglas alemanas EGS, brinda toda una serie de ventajas. El número de componentes hidráulicos se ha reducido por término medio a la mitad. Pueden procesarse señales adicionales sin que el sistema se haga mucho más complejo. El control de los elementos hidráulicos de mando puede hacerse más preciso. Las variaciones del estado mecánico del cambio son compensadas constantemente por un controlador adaptativo de la presión. La curva característica de acoplamiento puede hacerse más flexible. El control del cambio puede adaptarse a las condiciones de marcha y a la forma de conducir desplazando las curvas características. La electrónica puede proteger mejor de operaciones incorrectas. Además, puede subrayar en cierta medida los fallos que se produzcan, garantizando de esta manera la operatividad del vehículo. Los eventuales fallos se registran en una memoria de averías para la asistencia técnica. A continuación, trataremos todos estos puntos en detalle. Un EGS típico procesa las señales de toda una serie de sensores que se representan aquí a la izquierda. Veamos cómo funciona cada uno de ellos. Las posiciones más importantes de la palanca selectora P, R, N y D
son transferidas mecánicamente por dicha palanca a la corredera de la misma, que se encuentra en el bloque de distribución hidráulico. Esto garantiza la operatividad del cambio automático aunque falle la unidad electrónica de control. El interruptor inhibidor de posición conoce además las restantes posiciones de la palanca selectora que limita la selección de marchas. Posee varios niveles de conexión que proporciona al EGS señales de control codificadas digitalmente. El interruptor de sobregas se acciona en la posición de pleno aceleración. Su señal digital de entrada y salida indica al EGS que se exige la máxima potencia. Un sensor inductivo dispuesto en la entrada del cambio suministra una señal de frecuencia. A partir de ella, el GS calcula el número de revoluciones de entrada del cambio automático. Otro sensor inductivo dispuesto en el árbol secundario del cambio proporciona el número de revoluciones de salida. Pero en el caso de algunos cambios, el número de revoluciones de salida se obtiene de los sensores inductivos de las ruedas pertenecientes al sistema ABS. El sensor de temperatura dispuesto en la cámara de acopio de aceite mide la temperatura del aceite del cambio y proporciona una señal analógica al EGS. Entre los elementos de regulación del EGS cuentan ante todo las válvulas electromagnéticas que se encuentran en la unidad de distribución hidráulico. Las válvulas electromagnéticas de regulación regulan una presión del aceite sin escalonamiento y en función de una señal eléctrica. Las válvulas electromagnéticas de mando conectan la presión del aceite a una tubería de distribución o la desconectan de la misma. Además de los elementos de mando hidráulico, el EGS controla también otros elementos de regulación. Cuando ello es necesario, un electroimán accionador bloquea el acoplamiento de la posición de estacionamiento o de la marcha atrás. En algunos vehículos la posición de la palanca selectora es indicada en el cuadro de instrumentos. El EGS no es un sistema electrónico aislado, intercambia datos con otros sistemas electrónicos. Informémonos sobre este intercambio de datos. Entre el EGS y la electrónica del motor existe una relación particularmente estrecha. Ambos utilizan conjuntamente las señales de muchos sensores, como por ejemplo el régimen del motor, la señal de carga y la posición del acelerador. El EGS obtiene esta información de la electrónica del motor. A la inversa, la electrónica del motor es informada por el EGS sobre cuándo va a tener lugar un cambio de marchas. De este modo puede reducirse algo la potencia del motor, retrasando el ángulo de encendido o en los vehículos diésel disminuyendo el caudal de inyección. Si bien el cambio automático permite por principio un cambio de marchas bajo carga, la intervención incrementa el confort del cambio al acortar el tiempo necesario para la operación. La electrónica del motor comunica también la temperatura del mismo. Tras arrancar en frío, el EGS eleva los puntos de acoplamiento. De aquí resultan regímenes del motor más elevados que calientan más rápidamente el catalizador poniéndolo en funcionamiento. En conjunto con esto mejora las emisiones de gases de escape del vehículo. Además, el EGS en los sistemas coordinan también su estrategia de mando.
Por ejemplo, el EGS recibe del sistema del tren de rodaje la información que si va a producirse una intervención de regulación por parte de un sistema de control de la estabilidad. En tal situación crítica, el EGS renuncia a efectuar cambios de marcha. Si la regulación de la presión antideslizante interviene durante el arranque, el EGS acopla la segunda marcha para reducir el par. Al circular en curvas, puede suprimirse también un cambio de marchas. El sistema de regulación de la velocidad, el Cruise Control, informa al EGS sobre el servicio de regulación. En este caso, el EGS amplía la curva característica de acoplamiento para evitar cambios en vaivén entre dos marchas vecinas. El sistema de regulación de velocidad puede solicitar también al EGS un cambio a marcha inferior si al circular cuesta abajo la velocidad debe ser mantenida únicamente con un efecto de freno motor más intenso. En algunas ejecuciones se desconecta el aire acondicionado si a través de la señal de sobrecarga se exige la máxima potencia del motor. El EGS es apto para diagnósticos al igual que las demás unidades electrónicas de control. Posee una toma de diagnóstico propio y puede diagnosticarse en combinación con las otras unidades de control. Según el diseño de la electrónica del vehículo, los sistemas se enlazan directamente o a través de un bus de datos. En caso de enlace directo punto a punto, las líneas de señalización van directamente desde la unidad de control emisora a la receptora. En caso de un enlace por bus, estas unidades de control están enlazadas entre sí. Para ello se utiliza actualmente el BusCAN. Cada unidad de control transmite los datos por ella obtenidos a todas las unidades de control a través del bus y con un ritmo determinado. Sin embargo, los datos solo son procesados por aquellas unidades de control que puedan aprovecharlas. Un ejemplo. La electrónica del motor envía el dato del régimen del motor. El EGS recibe esta información al mismo tiempo que otras unidades de control. ¿Cómo puede reconocer el EGS el resfalamiento del convertidor de par? Veamos cuál es la respuesta correcta. El EGS puede calcular el resfalamiento a partir de los números de revoluciones de entrada y salida del cambio. El EGS determina el resfalamiento a partir del par y del número de revoluciones del motor. El resfalamiento resulta del régimen del motor y del número de revoluciones de la entrada del cambio. La comparación de la señal de los sensores del ABS informa sobre el patinado de las ruedas motrices, con lo que se determina al mismo tiempo el resfalamiento. Exacto. El régimen del motor es al mismo tiempo el número de revoluciones de las ruedas de la bomba y el número de revoluciones de entrada equivale al de la turbina. El EGS calcula el resfalamiento del convertidor de par a partir de estos dos datos. El EGS es un sistema de tratamiento de información. Un microprocesador desarrolla una y otra vez una secuencia de pasos en un programa. Desempeñemos el papel del microprocesador y veamos cuáles son los pasos. El EGS recoge señales de toda una serie de sensores. El EGS procesa la información y calcula el desplazamiento de la curva característica de acoplamiento. Con la información de la marcha actual, del número de revoluciones de salida y de la posición del acelerador, se toma la decisión sobre el cambio de marcha. En este ejemplo puede decidir usted mismo si debe cambiarse una marcha.
Veamos si acaso lo hace o no lo hace. Si se requiere un cambio de marchas, se inicia el mismo. El EGS envía la señal correspondiente a los elementos de regulación y luego repite el proceso. En una representación simplificada haremos que la decisión del cambio de marcha dependa solo de una pareja de curvas de acoplamiento. Se tiene en cuenta la velocidad del vehículo y la posición del acelerador. Veamos una posición de la palanca o del acelerador. Al acelerar, el cambio pasa de la tercera a la cuarta marcha y a través de la curva de acoplamiento 3-4. Si el vehículo se hace más lento con el acelerador en la misma posición, por ejemplo, al subir una pendiente, el cambio pasará de nuevo a la tercera marcha atravesando la curva de acoplamiento 4-3. Tenga en cuenta que para el cambio a marcha inferior rige una curva de acoplamiento distinta a la correspondiente al cambio a marcha superior. Los sistemas de control del cambio automático antiguos solo disponían de una pareja de curvas de acoplamiento invariable. La siguiente generación de sistemas de control del cambio automático poseían ya un conmutador de programas de marcha. En la posición E actúa la posición de pareja de acoplamiento para números de revoluciones bajos, procurando así que el vehículo preste un servicio lo más económico posible, pero conectemos a la posición S, Sport. La pareja de curvas y las curvas características reemplazadas por otras. La marcha se mantiene hasta el número de revoluciones más elevados y con ello se obtiene más potencia del motor. El comportamiento de cambio de marcha del actual EGS se describe óptimamente a través de las curvas adaptativas de acoplamiento. Adaptativo significa capaz de aprender. De la forma en que es accionada el acelerador, la electrónica reconoce si se desea una conducción económica o deportiva. En caso de accionamiento suave y uniforme del acelerador, la curva de acoplamiento se desplaza hacia el número de revoluciones más bajos, es decir, hacia un servicio económico. Pero aceleremos varias veces en el acelerador, ¿vale? Como que si quisiéramos acelerar y volver a quitar el acelerador con frecuencia. En caso de una gran velocidad de posición del acelerador, el EGS desplaza las curvas características hacia números de revoluciones más elevados, reaccionando así deportivamente. Al arrancar el vehículo, el EGS aplica en principio, por regla general, la estrategia de cambio de marcha económica. Además de la estrategia de cambio de marchas, pueden seleccionarse también determinados programas. En la posición Winter, es decir, en invierno, el selector de programas hace que el EGS haga arrancar el vehículo, por ejemplo, en la segunda marcha, cambiando prontamente a las marchas superiores. De este modo se consigue un arranque a un par bajo, lo que evita el patinamiento del vehículo. Según la ejecución, el EGS obtiene toda una serie de dispositivos de prevención contra funciones incorrectas destinados a evitar peligros al cambio, al motor, al conjunto del vehículo e incluso amenazas en el tránsito. Al acoplar una marcha limitada, solo se cambian a marchas inferiores si con ellos no se sobrerevoluciona el motor. Veamos y circulando a gran velocidad, pasemos la palanca a la posición 2. En este caso interviene el seguro contra cambio de marcha inferiores. El acoplamiento no se produce hasta que la velocidad del vehículo sea reducido lo suficientemente. Por razones de seguridad, el motor de los vehículos con cambio automático solo debe poder arrancar en las posiciones P o N de la palanca, ya que al convertidor de par
no interrumpe por completo la transmisión de fuerza. Incluso el régimen de arranque del motor podría ser suficiente para poner en movimiento el vehículo. En general, esta función corre a cargo de un bloqueo del arranque. Hagamos clic en la palanca selectora para ponerla a la posición N. El eje S solo conecta el contacto del relé de bloqueo del arranque en las posiciones P y N de la palanca selectora. Pongamos en marcha el motor. El análisis de las causas de averías indica que los sistemas electrónicos del automóvil son extremadamente robustos y fiables. Si se producen fallos en los sistemas electrónicos, en un 90% de los casos se trata de averías en los cables, en las uniones por enchufes, en los sensores y en los elementos de regulación. Los sistemas electrónicos en sí son muy raramente la causa del fallo. Por eso incluyen en sus programas de estrategia destinadas a solucionar en especial el fallo de una señal de entrada. También el eje S intenta hacer posible así una continuación de la marcha, aunque sea con ciertas limitaciones. En lo posible, el eje S procura recurrir a una señal suplente. Un ejemplo. Los cambios automáticos disponen de un sensor para medir la temperatura del aceite en el cambio. El eje S hace depender la presión del aceite del cambio de su temperatura. Si falla el sensor de temperatura, el eje S puede utilizarla como valor suplente la temperatura del líquido refrigerante del motor. La electrónica puede utilizar también un valor empírico. En este caso partiría de que el cambio está a la temperatura de régimen, es decir, utilizará un valor suplente de 70 grados centígrados. En caso de fallar señales importantes, el eje S controla el cambio de modo en lo posible que no se produzcan daños derivados. Otro ejemplo. Al fallar la señal de posición del acelerador, ya no es posible determinar la carga del motor. En un programa de reemplazo se supone para la curva de acoplamiento una carga media del motor. En caso de fallar una señal imprescindible, un elemento de regulación o la propia unidad de control, el cambio pasa al programa de emergencia. Este programa de emergencia del cambio automático equivale a un servicio puramente hidráulico, con unos cambios automáticos antiguos. A fin de que el vehículo aún pueda moverse en el programa de emergencia, la palanca selectora sigue estando acoplada mecánicamente con la corredera selectora del cambio automático. Dependiendo de la posición de la palanca selectora, el cambio estará en la posición neutral, en la de marcha atrás, R, o en una marcha adelante en caso de posición D. La marcha adelante adopta un compromiso. Por una parte, tiene que poder avanzar, aún con cierta rapidez. Pero por otra parte, ha de ser posible también el arranque. Esto se consigue, por ejemplo, en la segunda o la tercera marcha. El embrague de anulación del convertidor está desconectado durante el programa de emergencia. Por regla general, los defectos que se producen se memorizan en el eje S. Puede ocurrir que una señal falle solo esporádicamente, siendo luego correcta. En tales casos, el eje S puede volver al servicio normal utilizando de nuevo la señal. Sin embargo, queda registrado el hecho de que se ha producido un fallo. Las averías almacenadas pueden ser leídas con fines de asistencia técnica conectando el diagnosticador. Pongámonos la siguiente situación. Llega al taller un vehículo que solo puede circular en el programa de emergencia. ¿Cuál es el primer paso que hay que realizar? Controlar el nivel del aceite, conectar el calculador de diagnósticos y ver la memoria de averías, realizar una prueba de circulación
o comprobar los cables del EGS? Totalmente correcto. En la mayoría de los casos podrá leer la causa del fallo de la memoria de averías del EGS. Si quieres saber más sobre los videos que tengo en YouTube, simplemente tienes que buscarlo por mi nombre. Así de sencillo.